Buenas noches. Gracias a los organizadores de este congreso por invitarme, especialmente al doctor Lubiano y al doctor Cabrera. Me pidieron que desarrollara el tema del papel del ecocardiograma en la valvulopatía aórtica. Sé que tenemos poco tiempo y me voy a ajustar, son 20 minutos y voy a tratar que sea una plática muy clara. Entonces, la ecocardiografía es un método de elección en el diagnóstico de diversas cardiopatías. Como señalaban en la introducción, la ecocardiografía es un seguimiento natural del estudio de un paciente cardiópata. Tradicionalmente, el paciente cardiópata se evaluaba con electro, radiografía de tórax y el estetoscopio, pero en la evaluación de una patología cardíaca, el ecocardiograma juega un papel muy importante para el diagnóstico, seguimiento de la mayoría de las cardiopatías. Tiene muchas ventajas esta técnica, es un estudio que lo podemos hacer con rapidez, amplia disponibilidad, la relación costo-beneficio es muy buena, su carácter no invasivo, y lo podemos hacer en la sala de urgencias, en el laboratorio de cardiología, al lado del paciente, en fin, hay equipos que ya los podemos desplazar rápidamente. Entonces, múltiples estudios han demostrado la exactitud de la técnica en el diagnóstico de la cuantificación y severidad de las distintas cardiopatías. Prácticamente muchos pacientes con un adecuado estudio ecocardiográfico pueden ser sometidos a procedimientos quirúrgicos sin otro estudio. Las valvulopatías constituyen una de las afecciones más frecuentes en la práctica clínica. Con el ecocardiograma en sus distintas modalidades, modo M, Doppler, color, podemos llegar a un diagnóstico satisfactorio. Aquí importa mucho la experiencia del explorador, del que realiza el estudio y las características del equipo. Pero es la técnica de elección en el diagnóstico de las valvulopatías. Prácticamente ninguna valvulopatía va a escapar a que podamos dar una excelente información con este procedimiento diagnóstico. Es difícil en 20 minutos abordar todas las patologías aórticas y por eso decidí yo enfocarme más en lo que es la estenosis aórtica. Como sabemos que este es un estudio complementario del examen físico, cuando nos encontramos un paciente con un soplo sistólico, con las características que ahí se señalan, uno se plantea varias preguntas. ¿Tiene estenosis aórtica el paciente? ¿Cuál es la etiología de esta estenosis? ¿Cuán grave es la obstrucción? ¿Y qué tanto está afectado el ventrículo izquierdo? Son las preguntas que se puede hacer un clínico. Bueno, con un ecocardiograma podemos responder satisfactoriamente estas 4 preguntas. Sería ideal a veces que en un corte de un ecocardiograma pudiéramos ver la anatomía de la coronaria. Este es un diagrama que nos ejemplificaría en un eje corto la anatomía de la válvula aórtica, que como todos ustedes saben es una válvula trivalva. A veces somos muy afortunados de poder ver esa imagen, ¿no? Con respecto a las etiologías, fundamentalmente la valvulopatía aórtica aislada, dependiendo de la edad del paciente, vamos a establecer si es congénita, si es una persona joven de menos de 30 años, si se debe a un proceso posinflamatorio, o sea, secuela de fiebre reumática, siempre tendría que estar acompañada de una valvulopatía mitral, y degenerativa en pacientes ya mayores de 60 años. Entonces, la etiología también la podemos establecer. Cuando hablamos de indicaciones clase 1 significa que todo mundo está de acuerdo que es útil este procedimiento. Entonces, indicación clase 1 está claro que permite establecer el diagnóstico y la evaluación inicial en un paciente que tenemos nosotros la sospecha de una valvulopatía aórtica. Es importante también su indicación clase 1 en el estudio y seguimiento de un paciente que lo hemos visto anteriormente con un soplo aórtico y nos permite el estudio llevar un seguimiento longitudinal de estos pacientes.
sobre todo cuando tiene duda el clínico por cambios en la exploración física, si el soplo se ha hecho más importante. Como es un estudio no invasivo que lo podemos repetir en diversas ocasiones, nos permite el seguimiento anual de un paciente que tiene estenosis aórtica severa en un seguimiento anual, porque el ecocardiograma nos va a permitir ver si la estenosis es leve, moderada o severa, pero no necesariamente una estenosis aórtica severa implica por sí mismo que se tenga que someter a cirugía. Ahí la decisión la tiene que tomar el clínico. Es aceptado por muchos que si la estenosis aórtica severa, el paciente está sintomático, pudiera estarse siguiendo anualmente el paciente, ¿no? Y algunos autores o cardiólogos prefieren intervenir cuando el paciente presenta síntomas, ¿no? Porque el riesgo de una muerte súbita en un paciente con estenosis aórtica severa sintomático realmente es bajo. También es importante la evaluación hemodinámica de una paciente embarazada con una estenosis conocida, ¿no? Y que aumenta los síntomas. Aunque la mujer embarazada es demasiado sintomática, ¿no? Y siempre nos causa mucha preocupación. He tenido la oportunidad de ver pacientes embarazadas que nos llegan muy sintomáticas. Cuando les va uno a revisar, no toleran ni el decúbito, prácticamente están en ortopnea. Y el ecocardiograma nos permite con mucha confiabilidad evaluar la severidad de la estenosis. Y en muchos casos observamos que la estenosis es leve, sin mayor repercusión hemodinámica, ¿no? Y prácticamente hasta resulta curativa el ecocardiograma, ¿no? Desaparecen esos síntomas de disnea en reposo, ¿no? Ya cuando le informamos que la estenosis no es tan severa. Tradicionalmente, el ecocardiograma modo M y bidimensional nos permiten ver las características de las válvulas, de las valvas, de la válvula aórtica y la repercusión sobre el ventrículo izquierdo. Se hacía un análisis y se hablaba de qué tan calcificadas estaban las valvas, de cuánto se separaban las sigmoidías aórticas y se estimaba la severidad. Realmente eso ya está en desuso, ¿no? A partir de 1985, en que el Doppler se generalizó, este es el elemento principal en la evaluación de la severidad de la estenosis aórtica. Entonces, el ecocardiograma con el modo Doppler nos permite medir la velocidad de la sangre a través de una válvula o a través de algún cortocircuito. Todo el mundo sabemos que la velocidad aumenta cuando el flujo se acerca a un área estrecha. Esto nos lo enseñan